uno de los presidentes, dice Diana Castañeda, Jairo, a que tiene, digamos, el mayor porcentaje de favoritismo. Reconocimiento. Año y medio solamente mandó John Fitzgerald Kennedy. Y es una pregunta que te hacía en la primera parte y para quienes se incorporan ahora al programa. ¿Cómo en tan corto tiempo se marca de esa manera una sociedad, un país? Creo que de los temas que analizábamos voy a destacar dos. El primero de ellos es el mito alrededor del hombre, un mito que giraba en torno no solamente de la inspiración que provocaba en la sociedad cuando hablaba, sino de sus ideas políticas. Hay que tener en cuenta que la oportunidad de un cambio político, de la reafirmación de los derechos políticos y sociales en una sociedad que se encontraba dividida, el liderazgo frente a una potencia internacional que después de la Segunda Guerra Mundial día a día ganaba más terreno a nivel internacional y amenazaba la paz y la seguridad internacional, el hombre que tenía la capacidad de transformar y que lanzaba políticas públicas fue vital. Pero también el segundo tema que analizábamos era lo que él representaba. Representaba una persona que refrescó la política por completo, que jubiló en buenos términos a una cantidad de políticos que durante muchos años no solamente coparon el espectro político norteamericano, sino que eran personas que tenían una edad muy superior a la que tenía el presidente John F. Kennedy. En esa medida yo creo que ese proceso de renovación, de ideas frescas, de capacidad de vincularse y una ayuda necesaria que hoy día para todos es algo que hace parte de nuestro día a día, pero que en aquellos años no era muy claro. Y Dani, el tema de la televisión, los debates televisivos, la forma de expresarse, la capacidad y en cierta medida la aureola que tienen algunas personas marcaron el tema de él. Y de esto precisamente queremos conversar, de esta última parte que estaba señalando Jairo, con Armando Chirinos, que nos acompaña en vivo y directo desde Miami. Él es productor de televisión, director y editor del diario Venezuela al Día, asesor en imagen política. Armando, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Y justo de esto que Jairo mencionaba, queremos conversar. Kennedy fue el primer presidente que usó la televisión. Es decir, este medio potenció su imagen. Buena tarde. Buenas tardes, Dani. Un gusto estar contigo. Un gran saludo para tu audiencia en Latinoamérica, en el Caribe y, por supuesto, ahora acá en los Estados Unidos. Efectivamente, el presidente Kennedy, a nivel de imagen, fue un fenómeno. Porque, así como lo recordaban ustedes hace instante, él fue realmente el primer presidente realmente mediático y el primer candidato 100% mediático que el pueblo americano conoció. ¿Por qué? Porque la primera vez que fue transmitido el debate en vivo fue el debate Kennedy versus Nixon. Y ahí se vio primero el aplomo que tenía el presidente Kennedy, pero fueron otras cosas. A nivel de imagen fueron cosas mucho más inteligentes. Fueron los primeros pasos que dieron los primeros pininos los asesores políticos de imagen. Vimos a un presidente Kennedy aplomado frente a un candidato Nixon completamente deslucido. También hubo una especie de broma, porque el candidato Nixon tardó casi 5 horas en llegar para trasladarse a la ciudad donde se efectuaba el debate y realmente no tuvo tiempo de afeitarse. Y eso fue percibido, fue un error de parte del equipo de campaña del presidente Nixon, del candidato Nixon en este caso, porque fue percibido como un candidato viejo, desgastado, frente a un Kennedy perfectamente aplomado, perfectamente vestido, perfectamente peinado. Eso fue una primera cosa que podemos señalar. También el presidente Kennedy fue el primero de los presidentes que comprendió la importancia del uso de la televisión como recurso brutalmente efectivo. ¿A qué me refiero? Él sabía que cuando la luz del tolly light de la cámara se prendía, él tenía la oportunidad de desarrollar un link emocional con su audiencia, con el votante, y él lo demostró de manera magistral, no solamente durante el debate. Ahí siempre se estudia mucho en el marketing político, cuando él tuvo la oportunidad de un speech que fue realmente extraordinario, en la Universidad de Ryan, Texas, cuando él dice aquella famosa frase: no es lo que no es lo que el país puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por tu país, que se transformó casi en un leitmotiv de su campaña. Eso fue una cosa que solamente Kennedy interpretó su tiempo y sus circunstancias y lo aprovechó al máximo. Ahora,
Armando, yo no quiero obviar, digamos que ese es el Kennedy político, pero posterior a la muerte de Kennedy, digamos, el sepelio de este presidente de los Estados Unidos, el número 35, también pareciera, visto 50 años después, que obedeció prácticamente a un guión de película montada, es decir, todos tenemos en la cabeza imágenes que no olvidaremos. John saludando al féretro cuando pasa, el aplomo de Jacqueline Kennedy posterior a lo que fue la muerte del presidente John Fitzgerald, es decir, detalles que pareciera que fueron cuidados. ¿Fue así? A ver, yo no me atrevería a decir que fuese así, pero lo que sí es 100% cierto es que así lucía. Pero vamos un poco, realmente lo que pasó, él manejó muy bien su imagen al morir, o sea, ubiquémonos en tiempo y espacio. O sea, el líder del mundo libre fue asesinado brutalmente, vilmente. Él se transforma en ese momento, su imagen pasa a ser un ícono, pasa a ser una leyenda. Y cómo no, aparte de esa imagen desgarradora que conmovió al mundo cuando John saluda, hace el saludo militar con su manito izquierda, muy propio de un niño de su edad, más allá es que en el mismo momento del atentado, o sea, el mundo se conmovió, fue cuando Jackie se lanza encima de su esposo para tratar de protegerlo de las balas asesinas. Y efectivamente pareciera, fue la percepción de todo el mundo, que fuera casi un guión de televisión como tú lo decías, pero realmente él se transforma en ese momento en un ícono, se transforma en una leyenda por derecho propio. Y 50 años más tarde estamos aquí hablando de ese hecho y la leyenda sigue viva y es una herida que todavía no ha sanado del todo en el corazón del pueblo norteamericano. Ahora, ya que hablamos de imagen y hablamos de lo que a nivel de ícono que se ha preservado, digamos, de los Kennedy, de esta pareja, yo creo que vale la pena que compartamos con nuestra teleaudiencia, con Armando en Miami, con Jairo, una pieza realizada por el Centro Internacional de Noticias, donde se muestra cómo los Kennedy atraen la atención de los estadounidenses, del mundo, no solo por la influencia política, sino también por su físico y por las historias de romance. Veamos. Los Kennedy, la realeza de Estados Unidos. La dinastía símbolo de poder y belleza que amaron millones de familias de la Unión Americana. El matrimonio entre John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Lee Bouvier parecía el de una historia de amor con tintes de felices para siempre. Jóvenes, exitosos, católicos y en la cúspide. Con 2 niños, John y Caroline, llegaron a la Casa Blanca. John F. Kennedy settles into office as the 35th President of the United States. La mujer del presidente número 35 se convirtió en un referente para todas en el mundo. La elegante primera dama redecoró la residencia presidencial, fue un imán para la prensa y para embajadores y mandatarios de visita en Washington. Los celos y la evidente atracción entre John F. Kennedy y la diva Marilyn Monroe fueron las grandes sombras de la pareja presidencial. En la capital estadounidense rumoraron que Kennedy fue infiel en decenas de ocasiones, pero los comentarios no lo apacaron en público. Sus vestidos, muchos de procedencia francesa, fueron la pauta en el armario de millones de amas de casa. Incluso en algunas décadas fue de nuevo tendencia su traje color rosa, inspiración Chanel, con el que acompañó a su esposo en Dallas el 22 de noviembre de 1963, día en el que lo perdería. 5 años después, la viuda de América tuvo una proposición de matrimonio, la del magnate naviero griego Aristóteles Onassis. Varios autores aseguran que fue una unión por conveniencia. Onassis tenía el dinero y la protección que ella necesitaba para su familia. Jacqueline, el estatus social que él no había podido comprar con su fortuna. La boda fue en la isla privada de Scorpios, donde se oficializó una difícil relación. Se dice que Jacqueline Kennedy Onassis se dedicó a gastar sin control y que abrió cada vez más espacio con la hija de su esposo. Con la muerte de Aristóteles en 1975 empezó un litigio por la millonaria herencia.
Al tiempo, John F. Kennedy Jr. se convirtió en uno de los hombres más deseados en su país. En los 90, con El encanto de los Kennedy, periodista, abogado y editor de la revista George, su más grande proyecto. Siempre profesó un profundo amor por su madre. En 1994, la más recordada de las primeras damas estadounidenses, murió en Nueva York. Su hija Caroline, la única sobreviviente de la familia, fue nombrada recientemente embajadora en Japón. Volvemos a Miami con Armando Chirinos y le pregunto, ¿fue un adicional, es decir, fue un plus adicional Jacqueline Kennedy en la carrera política del presidente Kennedy? Indudablemente aquí se cumple el axioma o el dicho de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y sin duda Jackie fue el complemento perfecto, fue la cereza que le faltaba en este momento a la torta, porque fueron bien llamados el Camelot, ¿verdad? Realmente la familia Kennedy fue la respuesta a la realeza británica, lo tenían todo y por derecho propio. Serán dos grandes fortunas que se unían por primera vez, un héroe de guerra, un político exitoso, frente a una mujer extraordinariamente bien preparada en las mejores universidades de los Estados Unidos. Se funden en una sola unión y esa fue la perfecta respuesta. Jackie le da a la Casa Blanca el que faltaba. Jackie le dio el esplendor en el poco tiempo que estuvo habitando la Casa Blanca, le dio el esplendor que en ningún momento había tenido durante las presidencias anteriores. Se recuerda una extraordinaria labor al frente como primera dama, especialmente a los niños más necesitados. Incluso cuando en las giras internacionales, cuando ellos estuvieron en Venezuela con el presidente Betancourt, Jacqueline deslumbró a todo el mundo, con su descollante personalidad y con realmente, ella tenía un intelecto por derecho propio. Ella hablaba bien, se dirigía bien, pero siempre estando a la sombra de su esposo, nunca lo opacó, siempre lo complementó. Y creo que de ahí radica el éxito que tuvieron como pareja presidencial. Jairo Librero nos acompaña y quería hacerle una pregunta. Jairo. Armando, quiero aprovechar su experiencia como consultor político, más aún cuando traes el tema de América Latina y Venezuela. ¿Podemos encontrar en la historia reciente, o por lo menos en los últimos 50 años, un presidente o una familia presidencial que haya alcanzado esos niveles de reconocimiento en nuestra región, tal cual o similares a lo que fue la familia Kennedy en Estados Unidos? No, yo realmente me atrevería a decir que no. Una de las grandes campañas del presidente Kennedy fue Alianza para el Progreso. Y Alianza para el Progreso nos incluía a los países latinoamericanos. Realmente era, si se quiere hacer algún tipo de analogía, era casi un tratado de libre comercio como el que estamos viendo con los Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas. Pero en ese momento, ese grado de compenetración con el pueblo latinoamericano, lamentablemente no lo pudimos ver concretar porque lamentablemente el presidente no pudo concluir su mandato. Pero referente a tu pregunta, yo me atrevería a decir que realmente no ha habido otra familia presidencial, y en este caso otro presidente, que haya tenido ese tipo de conexión con los latinoamericanos. Ni con los latinoamericanos, ni una pareja, que entiendo iba también la pregunta de Jairo por allí, no sé si no la escuchaste completa, a una pareja, digamos, presidencial similar a este glamour y a esta imagen que irradiaron Jacqueline Kennedy y John Fitzgerald Kennedy. Caramba, esa pregunta es todavía incluso mucho más difícil, porque realmente no hay parangón. Si cuando se prepara, en este caso, a un candidato presidencial, o después cuando se le da el entrenamiento a la pareja presidencial para seguir todo digamos que todos los rigores del protocolo, siempre como que el modelo a seguir siempre son los Kennedy, porque realmente eran la pareja perfecta, como te dije anteriormente. Siempre se complementaron, ninguno solapó al otro y siempre cada uno supo ocupar el lugar que le correspondía. Pero a nivel de Latinoamérica ha sido imitado por muchos, pero realmente alcanzado por poco. Quiero agradecer a Armando Chirinos, él es productor de televisión, consultor de imagen, director editor del diario Venezuela al Día. Gracias por acompañarnos en la tarde. Fue un placer.
de Estados Unidos cede a la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este libro.